Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches. doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen el retraso. ¿Qué tal el audio, por favor? Muy bien, doctor. El Sí se video, escucha, ¿cómo está? sí Todo se bien, observa. doctor. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que habíamos quedado pendientes en la clase anterior, que habíamos hablado sobre una patología que en realidad, si recordamos un poco, era problemas del páncreas, vimos parte fisiológica, las complicaciones que puede tener, su anatomía, ¿verdad? Su tratamiento, en qué casos, el tratamiento médico, ¿no? En qué se basaba, las imágenes de cómo se diagnosticaba, ¿no? Y bueno, y toda esta serie de procedimientos cuando existe una pancreatitis aguda. Hoy nos toca revisar todo lo que concierne exclusivamente a la pancreatitis crónica. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre pancreatitis aguda y pancreatitis crónica? Bueno, la crónica es una inflamación progresiva, o sea, paulatina del páncreas, que da lugar a su destrucción igual, ¿no? Que provoca la pérdida de sus funciones principales, entre ellas las de producir, como habíamos conversado la clase anterior, el páncreas produce enzimas pancreáticas, produce glucagón, hormonas, produce insulina, ¿verdad? Donde vemos que este órgano, pues definitivamente es importantísimo, ¿no? Para la vida de una persona. Es vital porque no tiene reemplazo, de tal manera de que justamente sus funciones son las que se alteran. En la pancreatitis crónica es una enfermedad, cuando hablamos de agudo, se acuerdan de agudo, y siempre la palabra aguda difiere de la crónica cuando su evolución es diferente en tiempo. La aguda es una cosa abrupta, es una cosa espontánea, es una cosa inmediata. Lo crónico son generalmente alteraciones que van paulatinamente dañando un órgano, ¿no? Lo crónico, poco a poco, como quien dice, subiendo escalón por escalón sus alteraciones, hasta llegar a un momento en tiempo que ya ese órgano no aguanta. Eso es una cronicidad, eso es algo crónico, ¿no? La degradación paulatina de un órgano. En este caso, va provocando pérdidas puntuales, pérdidas paulatinas de sus funciones principales, ¿no es cierto? Alteración en la absorción que sirven en realidad para la secreción de sustancias que ayudan en la absorción de los alimentos, ¿no es cierto? Y evidentemente va a provocar una serie de aumento de niveles en este caso, por ejemplo, de azúcar por falta de insulina, ¿no? Y comienza a trastornar todas las funciones digestivas, porque el páncreas es uno de los encargados en lo que corresponde a sus enzimas, como la quimotripsina, por ejemplo, ¿no? La quimotripsina, la tripsina, que son enzimas que las produce el páncreas para degradar la comida. Esto se daña, ¿no? Pero la pancreatitis crónica es algo que lo va haciendo de manera paulatina. La enfermedad como tal se define como una enfermedad también de tipo inflamatoria, crónica, ¿no? Que va provocando fibrosis poco a poco en la parte externa del páncreas, ¿no? Hace que este pierda, evidentemente, tejido que funciona. Ustedes vieron los islotes, cómo están dispuestos histológicamente en una diapositiva. Bueno, esto se comienza a dañar en la parte del parénquima, ¿verdad? Haciendo que sus tejidos que realmente funcionan comiencen a deteriorarse y llevándolo a una insuficiencia, ¿no?
al páncreas, ¿no? O sea, en otras palabras, comienza a provocar una insuficiencia pancreática como glándula. De tal manera de que es un daño paulatino, ¿no? La causa más frecuente, evidentemente, también puede ser algo que lo haga el ser humano paulatinamente. Y como ustedes ven allí, la etiología más frecuente en el 70-90% de los casos es el consumo de alcohol. Ahora, el consumo de alcohol, nosotros tenemos la idea de que daña el hígado, llevándolo a la cirrosis. Sí, pero se ha descubierto que el alcohol per se, como tal, también te comienza a dañar paulatinamente el páncreas. Se conoce que el 30% restante que lo causan es de origen idiopático. ¿Qué quiere decir? Enfermedades probablemente de cuestiones hereditarias, causas probablemente de herencia familiar o generalmente una situación netamente de daño genético, ¿no es cierto? Pero también en muy poco porcentaje se lo relaciona el daño del páncreas con aumento de las grasas y de aumento de los niveles de calcio. En esto me voy a detener un poco porque miren, la esteatosis, que es el acúmulo de grasa en el hígado, que se conoce como esteatosis hepática, es el grado de infiltración grasa que tiene el hígado. Entonces se la conoce como esteatosis y va dividida en grados, grado 1, grado 2 y la más peligrosa, la grado 3, porque la grado 3 ya resulta ser irreversible. ¿Cuándo se hace irreversible? Cuando tu hígado ya no puede metabolizar las funciones a las que está hecho, que ya como ustedes vieron ¿cómo se llama? En las clases anteriores que vimos hígado, ya el hígado se hace insuficiente, entra en lo que se conoce como la insuficiencia hepática. Pues bien, si trasladamos esto hacia el páncreas, también ocurre lo mismo. Es decir, el páncreas también tiene acúmulo de triglicéridos y se lo conoce como infiltración grasa pancreática. Esto como componente etiológico de su daño crónico. El calcio, el exceso de calcio, que entre otras cosas lo que puede dañar primero es el riñón. Este generalmente también provoca daños en el páncreas, lo cual nos hace ver de que para que se dañe realmente el páncreas ya tiene que haber un daño en otros órganos, hígado o riñones. Pero no quiere decir que sea desconocido el problema en el páncreas. En los niños hay una enfermedad que se conoce como fibrosis quística. Esta fibrosis quística en niños es la causa más frecuente y es de origen hereditaria, obviamente, ¿no es cierto? Es genético. De tal manera de que hay casos en los cuales nosotros podemos determinar qué es lo que provocó una pancreatitis crónica. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, ahí tenemos una serie de causas, pero que entre las que sobresale el alcohol en 70% y las idiopáticas en un 20%. El 10% restante, ya como ustedes pueden ver allí, están repartidas en procesos hereditarios, hipertrigliceridemias, hiperparatiroidismo, pancreatitis autoinmune, obstrucción de tipo pancreática, traumatismo pancreático o páncreas anular, que es un páncreas que viene completamente
atrófico, ¿verdad? Y que se presenta en niños, ¿no? Viene con división de pedazos de páncreas, lo cual se conoce como división de páncreas o páncreas anular. Casos completamente de muy poca, de muy poco, ¿cómo le podemos llamar? De muy poca evolución en un ser humano, porque normalmente no llegan a la etapa adulta con este tipo de patologías. Pero igual están allí. Aquí en esto podemos nosotros ver, miren ustedes, y sería interesante para que ustedes también lo sepan como, como cultura general crónica. Y miren ustedes, tenemos las tóxicas, tenemos las idiopáticas, las genéticas, o sea, ya tenemos los factores más determinantes, ¿no? Es decir, ya con nombre y apellido, mutación del gen SFTR, ¿sí? La quimotrixina C, etcétera. O sea, una serie de cosas que uno de pronto hasta desconoce, ¿no? Pero que de alguna manera están presentes en este tipo de patologías. Pancreatitis, ¿sí? Pancreatitis, autoinmunes, recurrentes y graves, obstructivas, etcétera, ¿no? Como cultura general para que ustedes puedan observar. Miren ustedes, en las obstructivas tenemos la disfunción del esfínter de Oddi, que ustedes lo conocen. También tenemos la división del páncreas, donde su conducto pancreático no va no va a salir, su conducto no va a ser el único, sino que va a tener una división de acuerdo al número de divisiones que traiga el páncreas, ¿no? Lesiones postraumáticas que pueden ocurrir en lesiones por accidentes, por golpes, por traumatismo, que uno de pronto no lo determina bien, pero que en algún momento se van a presentar. Y así por el estilo, ¿no es cierto? ¿Qué sintomatología presenta este tipo de patologías? Bueno, dolor como principal signo, ¿sí? Siempre de tipo post-comida, es decir, postprandial. Y se entiende así porque evidentemente que el páncreas, el páncreas elimina sus sustancias a través de su conducto después de las comidas. De tal manera de que siempre hay un dolor después de comer. Generalmente cuando hay, obviamente, problemas de vesícula, ¿no? De cálculos. Si no guarda relación con los alimentos, es por infiltración inflamatoria de algún plexo nervioso también que esté viendo ahí. Pero miren ustedes, hay otros signos como la esteatorrea, ¿sí? ¿Qué es la esteatorrea? ¿Alguien me puede indicar qué es esteatorrea? No es de defecación con grasa, doctor. Sí, pero no diga, cuando vaya a responder una pregunta, nunca diga, no es una de estas, no diga, es. El no va, está de más, mijo. Exactamente, exactamente. Es la presencia de heces con grasa, ¿sí? Obviamente, esto está indicando que hay un daño, ¿no? Un daño que está haciendo salir las heces enteras, sin metabolizar, porque sabemos nosotros que el páncreas es el órgano que ayuda muchísimo a degradar junto con la bilis todo lo que es la grasa. Entonces, cuando ya está fallando y vemos que en el estudio del hígado y de las vías biliares se encuentran normales, tenemos que suponer que entonces el otro órgano que está afectado probablemente es el páncreas. Va a cursar con probables signos de hiperglicemia, insulino dependiente, porque hay trastornos de la glicemia, dispepsias, distensiones, gases abundantes, llenura, pérdida de peso por la mala absorción, ¿verdad? O por anorexia alcohólica. Recordar siempre que este tipo de personas, las personas cuando toman generalmente están cuando dependen del alcohol, por no decirles que están pacientes alcoholizados ya,
enfermos, obviamente. Estos pacientes entran en anorexia alcohólica cuando usted no les consigue el alcohol, es como que no les consiguieran la droga, entran en periodos de abstinencia severa. Se entran en periodos de anorexia y ni para qué les cuento, o sea, están dependientes como la droga, ¿verdad? Entonces ya están enfermos, ¿no? Ahorita yo conozco un caso, y les cuento, hago un paréntesis rápidamente de esto, conozco un caso de un joven. Este joven ha de tener unos 29 años, por ahí, 28 años más o menos. Es hermano de una paciente mío. Este muchacho ha estado por 3 ocasiones ingresado en clínicas de recuperación por alcohol. Supe que estuvo ahora último en una última, y hasta donde me conversaba su hermana, ha vuelto a recaer aún en la tercera. Un muchacho muy joven. Se pierde tomando 3 días. Entonces, con 29 años, estamos hablando de un potencial cirrótico o una pancreatitis crónica ya. Miren, él casi no come, dice que está flaquito, él casi no come, tiene anorexia alcohólica. Él prefiere irse a tomar una botella de trago en vez de comer. Entonces, probablemente este es un individuo que ya ni la clínica de recuperación lo ha recuperado. Entonces, a veces este tipo de cosas ya se sale de las manos de los familiares, y evidentemente que quedan a la buena de Dios hasta cuando decida que el cuadro, que el paciente pues pase a otro estado, ¿no es cierto? Pero en todo caso, para nosotros como clase médica nos interesa ver la patología. En realidad no la situación personal, sino la patología. Entonces, este muchacho probablemente, si ya no tiene cirrosis, porque recordar que la cirrosis se lleva en cuestiones de tiempo, o sea, se valora en cuestiones de tiempo, evidentemente que este muchacho está tomando desde hace unos 10 años, y ya 10 años es bastante largo, de haber estado tomando desde los 18 o 20 años, y ya va por los 29 o 30 años. Lleva tomando aproximadamente 10 años, semanalmente, 3 días a la semana, 4 días a la semana, donde el grado de deterioro de sus órganos probablemente ya esté en estos aspectos, ¿no? En todo caso, es como ejemplo que les pongo de que miren ustedes de que sí existen este tipo de situaciones. Y miren que es una cronicidad. En este caso, él debería estar en una pancreatitis crónica, porque obvio que no ha tenido algo agudo, ¿no? Un evento agudo que ya lo lleve a enfrentar una cuestión médica hospitalaria y a la final una situación quirúrgica. No ha habido eso. Él está aguantando, o sus órganos están aguantando, evidentemente por lo joven que es, pero ya se está deteriorando completamente a los 29 años, porque está dependiendo del alcohol. De tal manera de que, bueno, es como para que vean que sí existen estos casos, ¿verdad? Y los métodos diagnósticos evidentemente están entre los clínicos, o sea, la sintomatología de un paciente con esto, la historia clínica que puedan hacerle a este paciente, y solo con la historia clínica indicar, este paciente me parece que es una pancreatitis que tiene. Y lo pueden corroborar con los otros exámenes como laboratorios, haciéndole ya, como ustedes saben, amilasa, lipasa, todos los exámenes que pueden hacer ustedes de páncreas, ecografías, que son las imágenes, tomografías, si lo necesitan, ¿sí? De pronto biopsias y la CEPRE. Quizás ahí donde ustedes pueden ver en esta diapositiva no están en orden como deberían de ser como un protocolo, ¿verdad? Pero están de manera regada todos los métodos diagnósticos, pero se los determina como para que ustedes puedan ver, ¿no? Entre ellos están el clínico, luego el laboratorio, luego la ecografía, luego la TAC, luego la CEPRE y por último el estudio anatomopatológico. Vamos a decir, una secuencia de estudio de diagnóstico para este tipo de patologías, ¿verdad? Bueno, como ustedes pueden observar, entre las principales que siempre trato de observar, las que ustedes puedan determinar en algún momento, tengo a esta, y ustedes pueden observar la dilatación que existe en este conducto pancreático. Miren ustedes, este
conducto pancreático, y miren ustedes acá, está tremendo conducto colédoco, y que estamos viendo que justamente donde convergen los dos hay una obstrucción. Miren, aquí se separa. Esto debería estar pintado de manera más fina y sin embargo está bien dilatado. Y el de acá, miren, no ha sufrido todavía, pero ya mismo va a comenzar a provocar un problema. Este es el conducto pancreático, este es el conducto colédoco y aquí hay una obstrucción. Probablemente en la unión de ambos conductos, ¿verdad? Entonces, generalmente es de tratamiento especializado en cuanto a su manejo, ¿verdad? Pero dentro de lo que nos compete a los médicos hospitalarios está el manejo de la molestia. Lo primero que hay que hacer es el manejo del dolor, porque obviamente hay un dolor permanente en ese paciente que hay, y ya ustedes saben que no pasan mucho los problemas pancreáticos con los analgésicos comunes. Pero en todo caso, los analgésicos no opioides, ¿sí? No opioides como la morfina, que no deben de poner en estos casos, por ejemplo, ¿no? El paracetamol, el metamizol, que son la novalgina, que son generalmente analgésicos potentes, ¿verdad? Antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, el diclofenaco, la pregabalina ayuda muchísimo, que es un medicamento que lo seda un poco al paciente, ¿no? Lo seda, no es que lo duerme, sino que lo calma, ¿no? Lo seda bastante al paciente, ¿no? Y ya cuando los dolores son intensos, miren ustedes, se utilizan mucho los parches de fentanilo, ¿no? Que esto se le aplica al paciente en una parte del cuerpo y este se absorbe y le va calmando un poco el dolor. La buprenorfina que nosotros utilizamos, por ejemplo, en analgesia en quirófano, los anestesiólogos utilizan mucho esto, y de ahí hay otra serie de cosas, ¿no? Como dice la morfina, en nuestro medio casi no se usa la morfina, en Estados Unidos en cambio se utiliza mucho la morfina, aquí en nuestro medio no, ¿sí? Los bloqueos anestésicos que hacen los anestesiólogos, o sea, una serie de tratamientos, o somatostatina, que son enzimas pancreáticas que ayudan al páncreas, ayudan en este caso a metabolizar los alimentos para que no sufra mucho el páncreas, ¿sí? O sea, hacen las veces de enzimas pancreáticas, porque esas sí existen de manera sintética para que ustedes conozcan. Sí hay enzimas pancreáticas en el mercado farmacéutico para que uno pueda ayudar a este tipo de órganos a realizar su función. Como ellos están enfermitos, entonces uno manda este tipo de pastillas enzimáticas para que ayuden a degradar los alimentos y no lo haga el páncreas. Tenemos muchísimas como la Nutricin Plus, yo tomo mucho, por ejemplo, Nutricin Plus, y no porque tenga dañado el páncreas, sino que trato en lo posible de ayudar a mis órganos porque yo no tengo vesícula. Entonces yo trato de ayudar a que todo lo que como lo pueda metabolizar sin forzar mucho el funcionamiento de los otros órganos como el páncreas. Entonces yo tomo, por ejemplo, Nutricin Plus cuando me siento un poco lleno, cuando me cae algo mal de la comida. Stamil Forte, Digesta, otra serie de enzimas, ¿no? Y hay también las propias pancreatinas y una serie de pastillas que se han hecho como enzimas para ayudar a la gente que tienen estos problemas a que le ayuden a su órgano a degradar el alimento. Entre otras cosas, abstinencia del alcohol, creo que es efectivo, o sea, esto es lo necesario, pero ya ustedes conocen que los pacientes que están evidentemente dependientes del alcohol, pues van a entrar en abstinencia, en síndrome de abstinencia, que les va a provocar una serie de problemas allí. Vitamina C o selenio, que son antioxidantes y van a ayudar mucho a la degradación alimenticia. Resecciones pancreáticas distales, que es la cola. Evidentemente que miren, más adelante vamos a ver que existen
ya como tratamientos complementarios, las resecciones pancreáticas moderadas, porque no se pueden, primero, no se puede llegar al páncreas. Segundo, para hacer una resección pancreática, por muy pequeña que sea, usted tiene que abrirse paso hacia la transcavidad donde está él, de tal manera de que tiene que apartar el colon, tiene que apartar el estómago, tiene que apartar una serie de elementos que se encuentran antes de él, así sea para sacar una porción pequeña. De tal manera de que no es fácil eso de hablar y decir una resección pancreática distal. O sea, cuando hablamos de distal estamos hablando de la cola. Entonces, llegar a la cola es completamente complicado. De tal manera de que, si bien es cierto, existe esa posibilidad, es bien riesgosa para el paciente. No es que es tan fácil llegar allá. Simplemente lo dejo como para que ustedes vean que se ponen de manera teórica este tipo de situaciones, pero que no son muy viables, en resumidas cuentas, porque pone en riesgo mucho a este paciente, porque tiene que abrirse paso para poder llegar a hacer esa resección pequeñita. Tenemos la resección de los nervios espláncnicos, que evidentemente se puede hacer por laparoscopía. ¿Sí? Si hay un problema de litiasis, que es la que está provocando el problema, pues ya saben ustedes que bajo una CEPRE se puede hacer. Existen una serie de operaciones. Recuerdan que yo les dije la esfinterotomía del ODI, que se corta el ODI también cuando se hace una CEPRE, se han visto, ¿no? Lo que yo les dije ese día, se corta para sacar la obstrucción y limpiar todo eso, ¿no es cierto? Hay anastomosis que se hacen hacia el páncreas cuando este se comienza a dañar. Uno puede pegar, ya vamos a ver unas imágenes, puede pegar inclusive parte del intestino, en este caso yeyuno, porque no podemos pegar el duodeno, que está casi fijo a él. Tenemos que ayudarlo pegando el yeyuno hacia arriba para que por lo menos todo su contenido pancreático se vierta hacia el intestino. El trasplante, que no está muy evolucionado, el trasplante de páncreas, y tratamientos clínicos de la disfunción tanto endocrina como exócrina. Ya ustedes conocen el exceso, la poca producción de insulina, por ejemplo, donde están los diabéticos, o la poca secreción de glucagón, que forma lo contrario, etcétera, ¿no? Tratamientos que se hacen de manera clínica, como manejos complementarios en el tratamiento de una pancreatitis crónica, ¿no? Bueno, aquí ustedes pueden observar, miren ustedes, estamos tratando de que ustedes vean dónde están los nervios, si cabe indicar, miren lo que se ha hecho, ¿no? Normalmente está aquí el páncreas, lo hemos puesto con aquí la imagen está con unos puntitos, esta es toda la imagen donde está el páncreas, y ustedes pueden observar que se ha hecho esto, miren, ¿ves? Se ha hecho esto, esto se ha ligado prácticamente, ¿no? Se ha ligado, ¿sí? Los nervios espláncnicos, ¿no? Miren ustedes. Que, ¿se acuerdan que por aquí arriba iba la arteria esplénica? ¿Sí? ¿Se acuerdan que iba por aquí encima? Ok, por ahí arriba también, en la cara anterior, por aquí en esta parte, va también el nervio espláncnico. Y aquí su ligadura, ¿no? Se los liga y se los liga. Es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer. Esto se lo puede hacer de manera laparoscópica. Pero no quiere decir que vaya a ser un arreglo ideal para el páncreas. Esta es la cirugía de Puestó, lo que yo les decía. Es decir, cuando un páncreas está insuficiente, ¿sí? Que ya no vierte su contenido hacia el duodeno. Recuerdan que el duodeno va aquí en esta curva, ¿no? Aquí va el duodeno, aquí va el duodeno y aquí tiene que vaciar su contenido. Entonces se abre en medio el páncreas y se sube una porción de yeyuno, miren ustedes, se sube una porción de yeyuno porque el duodeno queda evidentemente ya fijado a la cabeza, ¿sí ven? Entonces se sube el yeyuno y se lo pega, miren, se lo pega en este sector para que caiga todo el contenido del páncreas hacia el yeyuno. Es una cirugía de Puestó.
Entonces son anastomosis directamente al páncreas de intestino para poderle dar, digamos que una mejor forma de vida al paciente que puede tener un problema pancreático. Y principalmente lo que se conoce como pancreatitis crónica, porque si estamos hablando de tumor, ya es otra cosa, casi inoperable. Más se operan los de la cola, que se hacen resecciones de cola, como les decía. Aún así, resulta ser súper complicado llegar al páncreas. Miren ustedes cómo se hace. Miren, se sube parte del intestino, se pega parte del páncreas. Estas son otras derivaciones que se pueden hacer, pero todas estas cosas, para que más o menos ustedes se den cuenta, son situaciones complicadas de hacerlas, porque el páncreas no se puede ver así como se ve allí en la diapositiva. Para hacer esto, este paciente de pronto tendría que estar súper mal o evidentemente tratar de realizar una última probabilidad para que este paciente siga viviendo. No, porque en realidad el simple hecho de hacer estas cirugías ya es un riesgo, porque tiene que eliminar una serie de elementos que están antes, que están encima del páncreas. Y llegar allá, imagínense ahí para hacer esa derivación, cómo tienen que tener al paciente abierto desde acá, desde la sínfisis, acá del apéndice sifoide hasta la base del hipogastrio, ¿no es cierto? Acá abajo Entonces, hay que abrir totalmente todito el abdomen. Segundo, hay que tenerlo separado con todo, sacar todos los intestinos a un lado y ir separando lo que les digo, cortar partes de piplón, separar el estómago y bueno, muchas cosas de esas que se tienen que hacer, ¿verdad? Total que viene a ser lo mismo que operar esto que ustedes están viendo aquí, un cáncer de páncreas, ¿verdad? El cáncer de páncreas, estamos hablando de que exclusivamente es el carcinoma de páncreas, que como tal o per se resulta ser la quinta causa de muerte en Estados Unidos, el de páncreas, y nuestra Latinoamérica no está lejos, de estos porcentajes, porque en Latinoamérica, por tener otro tipo de alimentación, ha incurrido también en alto porcentaje de presentar problemas de SEA pancreático. Evidentemente que la etiología incluye una compleja interacción entre factores genéticos, factores ambientales, dietas pobres en fibras vegetales, alcohol, tabaco, cafeísmo, diabetes, las pancreatitis crónicas, ¿sí? Entonces, esto comienza a dañar principalmente las células ductales, que se llaman, los que van en el conducto, las células que están en los conductos, en las células de los acinos pancreáticos. Y lo que implica que daña, evidentemente, su función. Los dos tercios de los CA se desarrollan en la cabeza del páncreas. Menos porcentaje, dentro del 15%, lo hacen en el cuerpo. Y el 10% en la cola. Miren ustedes. Recordar siempre que la cabeza del páncreas está pegado al duodeno. Entonces, es la parte que quizás se pueda ver un poco más. Quizás se pueda ver un poco más porque está cerca del duodeno. Pero aún así, ustedes cuando entren a cirugías grandes, pueden preguntarle al cirujano que está haciendo la intervención, preguntar, doctor, ¿se puede ver el páncreas allí? ¿Podemos ver el páncreas? Y le va a contestar, no. Solo se puede quizás tocar. Usted mete la mano hasta donde se encuentra y lo puede tocar. Aparte de que es muy frágil, entonces no se lo puede tocar muy bruscamente, porque es muy sensible y se puede dañar. De tal manera de que miren ustedes que todos estos acontecimientos hacen que sea complicado el tratamiento de un páncreas. De manera quirúrgica, me refiero, de manera quirúrgica. Porque de alguna manera puede haber tratamiento clínico,
pero de manera quirúrgica es bastante difícil. Los adenocarcinomas son los más frecuentes, ¿sí? Y existen otros de muchas clasificaciones, como los adenoescamosos, los de Schwarz, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado. Miren ustedes su cadena ganglionar. Solamente pueden observar ustedes su cadena linfática del páncreas. Miren cómo está conectado, por ejemplo, hacia el vaso en el lado de la cola, ¿sí? Todo su contorno está determinado por ganglios que generalmente pueden de alguna manera difundir el cáncer, ¿sí? Tienen una arteria hepática arriba, por donde puede tranquilamente disparar metástasis y llegar metástasis de otros lugares al páncreas. De otros lugares al páncreas. O sea, como metástasis, como cánceres secundarios. Porque el primario puede estar a distancia. Pero si es altamente metastásico, dispara las metástasis a este órgano y aquí se quedan y se desarrollan más rápido en este órgano. Pueden ver ustedes acá la inervación, lo que les decían antes. Miren ustedes, la inervación espláncnica, ¿sí? Del nervio, miren cómo va por encima del órgano, ¿verdad? Los nervios, con muchas cadenas nerviosas. O sea, todas estas cosas aparentemente en teoría se pueden realizar. En la práctica, bien complicado. Porque les comento algo, alguien que se vaya a meter a operar un páncreas, solo que sea por trauma, que de hecho ya es un problema serio, solo que sea por trauma, usted podría sacar una cosa, poner la otra, hasta llegar al páncreas. Pero que sea por una pancreatitis crónica, una cirrosis pancreática, es decir, un cuadro clínico crónico, que ya este paciente no tiene otra vuelta, que sea un paciente alcohólico, nadie se va a arriesgar a hacer una cirugía como las que estamos viendo nosotros, so pena de que ponga en riesgo la vida de ese paciente, que de hecho ya de estar deteriorada por problemas de otros órganos, que ya también han de haber empezado a dañarse. De tal manera de que como que nadie, no he visto que alguien se arriesgue aquí. Ahora, lo que yo les decía en la clase anterior, Francia es una escuela muy bien dotada de este tipo de patología. Lo que significa de que allá sí, si ustedes van, quizás operen 2 a 3 páncreas en la semana y puedan de alguna manera ver cómo se hacen este tipo de cirugía y lo delicada que resultan ser, porque son cirugías de 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas. Sin embargo, habría que ver los resultados, ¿verdad? Habría que ver los resultados. Y es muy interesante porque Francia maneja mucho el tubo digestivo. Y el páncreas es parte de este tubo digestivo. De todas maneras, de este aparato digestivo. De todas maneras, ellos tienen escuelas de posgrado allá, hospitales que hacen solamente este tipo de intervenciones, donde uno aprendería muchísimo. Ojo, pero no es aplicable en nuestros medios, porque para hacer este tipo de cirugía, ustedes tienen que tener inclusive hasta máquinas extracorpóreas, tienen que tener otro tipo de infraestructura, etcétera, 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 etcétera. Cosas que aquí no tenemos, pero de remate se nos queman los hospitales. Hasta en eso nomás ya se pueden imaginar, ¿no es cierto? Se nos queman los hospitales. Entonces, aquí o los bomberos no tienen agua, van a apagar un incendio y las dos bombas están sin agua. O sea, es una cosa terrible. Pues, ¿cómo vamos a operar un páncreas? En esas latitudes, ¿no? Evidentemente que sí las hay. Aquí tenemos, por ejemplo, unos factores de riesgo en esta tablita que ya por lo pronto me parece que vamos a terminar la situación del páncreas. Que hay factores de riesgo que pueden llevar a una persona a presentar un adenocarcinoma. Entre ellos, antecedentes familiares. Generalmente cuando hay antecedentes, y esto siempre es importante y lo recalco, porque miren, nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar inmersos en la herencia familiar. Ojo, cuando digo estar inmerso en la herencia no me refiero a lo que te vayan a dejar de herencia, ¿no es cierto? Porque hoy en la actualidad lo que más te dejan es herencia de enfermedades.
Ah, sí, mi papá se murió de esto. Ay, sí, mi hermano se murió de lo de acá. Ay, sí, mi mamá se murió de acá. Ay, mi abuelo murió de cáncer de próstata. Ay, bueno, todas las familias ya saben que son familias cardíacas o familias que heredan cáncer. Entonces, tienen que tener un antecedente familiar, averiguar si hay diabetes en la familia, si hay hipertensiones en la familia, si ha habido infartos en la familia. Tienen que darse esa tarea de averiguar su antecedente como personas jóvenes, ¿no? Y entre ellos están los antecedentes familiares de personas que hayan fallecido, familiares generalmente de muy cerca, de muy cercanos, que hayan muerto de esta situación, el consumo de tabaquismo, ¿no? La edad avanzada, la exposición ocupacional a ciertas labores que gente trabaja, por ejemplo, en industrias de petroquímica, de fábricas de pinturas, de fábricas de elementos químicos o petróleos, etcétera, etcétera. Este tipo de exposiciones ocupacionales o las mismas radiaciones son factores de riesgo que pueden en algún momento desencadenar o llevar como factor de riesgo a la presencia de este tipo de patología. La obesidad como tal, ya ustedes saben, kilos mortales, ¿verdad? Los kilos son mortales, no solamente porque estás gordo, sino porque son factores de riesgo que te dañan el riñón, te dañan el páncreas, te dañan el hígado, te dañan el corazón, te dañan todo. Una obesidad es una cosa así. La pancreatitis crónica, sí, aquellas inclusive o principalmente las que vienen de herencia, tener muy en cuenta porque estas pueden desencadenar en problemas malignos, ¿verdad? Esto que vamos a hablar aquí no quiere decir que vaya a ser así, pero está en el séptimo ítem y es la dieta rica en carnes y pescados fritos, ¿no? Pobre en frutas y verduras, pues esto ya pertenece exclusivamente a nutrición, pero como ustedes pueden ver, también se los pone como factores de riesgo. Todo lo que tenga que ver con, ojo, con alimentos ahumados. Que ahora les encanta comprar los alimentos ahumados y lo único que hacen es calentarlos y para adentro, ¿no es cierto? Las gastrectomías parciales, personas que han tenido cánceres gástricos y se les ha hecho resecciones gástricas, tener muy en cuenta por vecindad. La vecindad de los cánceres cercanos al páncreas hacen correr el riesgo de que caiga una célula maligna hacia el páncreas y evidentemente que lo contamine. Las lesiones premalignas, generalmente otro tipo de cánceres cercanos, como les decía, las alteraciones genéticas, hereditarias, mutaciones, etcétera, etcétera, que también están dentro de este tipo de factores. Como diagnóstico, esto sí es lo penoso, porque generalmente estas patologías son silenciosas. Los CA son silenciosos. Y por eso es que su diagnóstico en muy alto porcentaje se hace de manera tardía. De tal manera de que el diagnóstico siempre una buena historia clínica, heredo familiar, antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales, como historia clínicas. Como sintomatología, pues ya saben ustedes que son molestias inespecíficas de dispepsias de mucho tiempo. Ay, yo sí sufro de gases muchísimo tiempo, ya tengo como 20 años con gases, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de trastornos de llenuras, etcétera, mala absorción. Yo cada vez que como, doctor, me lleno, dice, de gases. No, como que no me digiere la comida, esos son los términos que usted logra escuchar de los pacientes, ¿no? La ictericia, cuando es por obstrucción, ¿no? A veces va sin dolor, como los pacientes que vimos en las obstrucciones de las vías biliares. Algo está sucediendo, ¿no es cierto? Cuando la ictericia no tiene dolor, ojo, mosca. Hay que ponerse mosca. ¿Por qué? Porque puede ser del páncreas. Generalmente la de las vías biliares viene con dolor. Las obstrucciones, cuando son de la vía biliar, vienen con dolor. Cuando son por el páncreas, puede que no vengan con dolor, a menos que sea la obstrucción bien arriba. Pero cuando son distales, o sea, cuando son en la cabeza del páncreas, que ya está por
verter su contenido de enzimas, evidentemente que va o cursa sin dolor, ¿no? Dolores irradiados del epigastrio normalmente se van hacia la parte de atrás, en hemicinturón, que se llama, se irradia el dolor y le dicen, doctor, el dolor lo tengo aquí, se me va hasta para acá atrás, hasta la espalda me llega, ¿no? Pacientes con diabetes, ¿sí? Vesículas palpables, pérdida de pesos y el diagnóstico con pruebas de imágenes que ya las conocemos, como las radiografías, las ecografías, las tomografías, la CEPRE y esa última palabra que está exclusivamente como marcadores, pero que no existe prueba específica para el páncreas. La prueba más específica de ver un CA pancreático es con pruebas imagenológicas y con una biopsia de páncreas que se hace con una CEPRE. Una biopsia de páncreas se hace con una punción a través de una CEPRE, ¿no? Se saca unas muestras del páncreas o de la tumoración que ustedes puedan determinar y se las manda a estudiar anatomía patológica. Esas pruebas de marcadores del CA19-9 son marcadores que no son pruebas específicas, pero que el que quiere mandarlas a hacer como marcadores puede determinar o sumar al diagnóstico por imágenes y al diagnóstico por clínica. Es decir, todo suma. Y lo que yo, y con lo que quiero terminar con la situación del diagnóstico, es de que ustedes tengan en mente, y esto sí pueden tenerlo de manera perenne en su memoria, es de que sea una tumoración benigna, ¿verdad? O sea, un cálculo, o sea, un traumatismo pequeño. Para llegar al páncreas hay que abrir una serie de elementos que no se pueden abrir de manera normal. Lo que quiere decir que así sea una lesión pequeña, va a ser un problema serio arreglarla, porque su acceso va a estar muy complicado. De tal manera de que se las dejo para que ustedes tengan como concepto básico de que enfermedades del páncreas son muy delicadas en este sentido por el acceso al páncreas, más que todo las que tienen que ver con intervenciones quirúrgicas. Muy complicado. Al páncreas se lo trata hasta donde se puede de manera conservadora. Todo el resto que hemos visto de técnicas y de tratamientos quirúrgicos son utopías que se hacen en otras latitudes. Y en nuestra latitud solamente por emergencias, por traumatismos que están comprometiendo la vida de algún paciente, por alguna hemorragia que esté presentando. Y esto es que se entra, es simplemente a poner parches, a poner alguna cosita, porque no podemos llegar casi a donde está el páncreas. Es de difícil acceso. Eso es para que tengan más o menos la idea. Pero de ahí que te vayan a operar, que te vayan a sacar un flemón pancreático, que te vayan a arreglar una situación del páncreas, bien complicado que te lo hagan. ¿Que lo hacen? Probablemente 1 en cada 100.000. O sea, yo particularmente he estado en 2 cirugías de páncreas. Una por traumatismo y una por pancreatitis aguda. Casi no se hace nada. Lo único que se hace es lavar el páncreas, dejar drenes y esperar que Diosito ayude el resto. Porque hacer una cirugía programada de páncreas, eso es poner en riesgo 90% de la vida de un paciente. Más o menos un concepto claro para que ustedes tengan claro de que no se va a poder operar generalmente cualquier cosa del páncreas. ¿Ok? Y bueno, ustedes pueden ver ahí el páncreas, miren ustedes. ¿Sí? Nuevamente la anatomía, nuevamente miren ustedes los nervios vagos, como van bajando a los lados de la aorta. Miren cómo pasan los nervios por el hígado, ¿sí? Miren cómo van dejando, evidentemente, van dejando en el camino sus plexos nerviosos, ¿verdad? Miren ustedes los ganglios, como están allí. Es una linda imagen, pero que en realidad nos hemos quedado solamente en las imágenes anatómicas. Porque en vivo y en directo esto no ocurre. No se puede ver este órgano, ¿no? Entonces, miren ustedes, técnicas de variantes de Whipple. Whipple
fue el médico que revolucionó muchas técnicas, ¿sí? Para poder llegar al páncreas. Y miren ustedes que para poder llegar al páncreas, miren la segunda, por ejemplo, miren lo que se hace, por ejemplo, en la segunda, en la B. Miren ustedes esta técnica. Medio estómago hay que cortar parte del colon. Miren cómo lo pegan aquí al duodeno. Miren cómo hacen otra anastomosis aquí. ¿Ustedes creen que hacer esto de aquí representa 1 hora o 2 horas? Esto es 10 horas de cirugía siquiera, ¿no? Pero al fin y al cabo son técnicas. Miren ustedes acá en la número A, cómo con parte del yeyuno lo elevan y lo pegan al páncreas. Pero estas son técnicas clínicas, perdón, técnicas quirúrgicas que se hacen cuando hay un páncreas, cuando hay un páncreas afuncional, que está funcionando mal o con una pancreatitis crónica. Pero imagínense ustedes en un cáncer de páncreas. A lo mejor le sacan la cabeza, si está en la cabeza, le vuelan la cabeza, como lo ven aquí en la número C, le han sacado la cabeza al páncreas, lo han subido y lo han pegado directamente al duodeno, miren ustedes, directamente al duodeno, haciendo una anastomosis de la primera porción del duodeno, pospíloro, aquí está el píloro, pospíloro, hacia la tercera porción del duodeno. Miren ustedes las cosas que se tienen que hacer para que todo el contenido del páncreas se caiga aquí. Y miren, el alimento no pase, miren lo que hacen en esta número C, que el alimento pase directo acá y no estimule mucho la producción del páncreas. Entonces el alimento pasa directo hasta acá, pero no estimula el páncreas. Y lo poco que pueda producir el páncreas lo bote aquí. Lo poco que pueda producir el páncreas lo bote aquí sin ser estimulado por el alimento que viene del estómago, ¿no? Interesante. Pero estas cosas para poder, lo mismo acá, miren, el estómago lo cierran aquí, miren ustedes, lo cierran aquí y el contenido alimenticio pasa directamente a el yeyuno, ¿vean? Para que no tenga que pasar al páncreas. O sea, técnicas que realmente revolucionan en otras latitudes. Aquí quizás se ha hecho unas cuantas en el Ecuador, pero que el pronóstico no es tan bueno. Ni siquiera les puedo decir que es malo, pero no es tan bueno por lo mucho que hay que hacer, ¿no es cierto? Estos pacientes generalmente están deteriorados. No es solamente el problema del páncreas que tienen estos pacientes, recordar que es un problema metabólico, y ya puede tener tranquilamente un problema hepático, probablemente un problema renal, por la diabetes, probablemente esté en diálisis. Entonces, son pacientes que no están 100% bien. Triple derivaciones, que ya les explico cómo son, miren ustedes, derivaciones que se han realizado en otros lugares, pero que salen en los textos. No sé con cuál es el porcentaje de sobrevida para estos pacientes, pero de alguna manera se han hecho, ¿no es cierto? Tumores del páncreas, raros, ¿sí? Son pequeños pero funcionales, se asocian a adenomas de hipófisis, en la mayoría malignos, ¿sí? Pero evidentemente los endócrinos son menos cancerosos que los exócrinos. O sea, más dañinos son los exócrinos, los tumores que están en la parte externa, que los tumores que están en la parte interna. Son difíciles de diagnosticar, evidentemente, como dice la teoría, ¿no? Producen muchos síndromes clínicos que puedan presentarse. Aquí tenemos una serie de ese tipo, como los gastrinomas. Miren, el gastrinoma es una patología que provoca, por ejemplo, el síndrome de Zollinger-Ellison, que son células G grandes, diástasis ulcerosa, pero no son malignos y son endócrinos. El insulinoma, que también es prácticamente un tumor grande interno, pero que no son malignos, pero que provocan una serie de trastornos clínicos, ¿sí? El lipoma, ¿sí? Síndromes de diarrea acuosa,
trastornos de tipo electrolíticos, diarreas que deshidratan al paciente, etcétera, pero no son malignos. El glucagonoma, que va a entrar exclusivamente a trastornar la secreción del glucagón, va a provocar diabetes con lesiones en piel, ¿sí? Es decir, todos ellos no son malignos, pero provocan mucha y rica clínica, sintomatología en los pacientes, pero no son malignos. Aquí tenemos una definición de la triada de Whipple, ¿no? Que un insulinoma, por ejemplo, va a llevar muchos síntomas, de hipoglicemia, que provoca la hipoglicemia, ¿no? ¿Qué provoca la hipoglicemia? Deme dos, por favor. Alteración de la conciencia. Alteración de la conciencia. Ajá. Otro. Dos dije. Diaforesis. ¿Ah? Diaforesis. Pues hay otro más. Hay otro más evidente cuando tienes hipoglicemia. Síncope. ¿Mm? Síncope. Síncope. Claro, se puede desmayar el paciente. Claro, eso. Háblalo con el término que lo conozca la gente. Síncope, dicen síncope, desmayo. Claro, una persona con hipoglicemia rápidamente está que se desmaya a cada rato. No puede pararse. Está somnoliento. Esos son síntomas consistentes con hipoglicemia. Una Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola con azúcar. También te tomas una Coca-Cola sin azúcar, no te va a parecer nada, no te va a provocar nada, ¿no? La baja de glucosa en el plasma y los alivios de síntomas con el aumento de la glicemia es la triada de Whipple. ¿Qué significa? Que cuando tú estás con se te baja el azúcar ya. Y tú coges y ves, cómo es el azúcar baja menor de 5, ¿sí? Menor de 55, menor de 55. Y el alivio de los síntomas con el aumento de la glucemia, como dice este joven, con la Coca-Cola, con azúcar, evidentemente que te forman una triada, pero producto de un tumor interno o endocrino del páncreas. Es decir, esta persona está a cada rato entrando en hipoglucemia, por no decir permanentemente en hipoglucemia, ¿no es cierto? Y ir a ver qué es lo que está pasando con la producción de la insulina. ¿Sí? Porque puede haber esta situación que ocurre, ¿no es cierto? Aquí está el famoso descubridor del síndrome de Zollinger-Ellison. Este señor descubrió que el páncreas, miren ustedes ahí, miren un tumor en la imagen donde se le presenta a este páncreas, ¿no? Este señor descubrió que existe una hipersecreción de gastrina y es por hiperplasia de células G que se llama, muy, muy, muy estrechamente relacionada con el adenoma de células G, que si bien es cierto no es un cáncer, ¿sí? Es una enfermedad que te lleva a un desorden pancreático y que tiene mucho que ver con la hiperplasia, o sea, la hipertrofia de estas células del páncreas. A veces son parte, como dice la teoría, como dice ahí la imagen, a veces son partes de neoplasias endócrinas múltiples. Es decir, que puede haber en la tiroides, en la paratiroides, en la hipófisis y también en el páncreas. O sea, a veces puede estar asociada a síndromes de neoplasias en otros órganos, pero a veces solitas se pueden presentar como células gigantes que provocan hipersecreción de gastrina, que es una enzima que la produce el páncreas y que se conoce como síndrome de Zollinger-Ellison. O sea, hipertrofia o hiperplasia de células G por gastrina, inmensas, que van a provocar, evidentemente,
mucho trastorno a nivel de este tipo de patologías, ¿verdad? Aquí tenemos, miren ustedes, lo que se conoce como triángulo de Pizarro en la presencia de los gastrinomas, donde la cabeza del páncreas está inmensa y las células se pueden observar muy grandes o muy hipertrofiadas en la cabeza del páncreas. O sea, ahí le han dado una imagen, más o menos de un triángulo, para que ustedes puedan determinar dónde está el páncreas y lo más importante es ver las células que están gigantes, grandes, probablemente en pacientes que tienen este tipo de patologías y le hacen este tipo de estudio, ¿no es cierto? Acá tenemos otra, como la somatostatinoma, que es las células que van a producir la somatostatina, que es importantísimo en la secreción pancreática, ¿sí? Esta frena el vaciamiento biliar, lo frena, lo para, ¿sí? Entonces, evidentemente tiene que ver muchísimo con la secreción de la bilis. Cuando para la secreción biliar, hay deposiciones con grasa, porque la bilis y la somatostatina es la que lleva y degrada las grasas, lo cual te va a provocar una deposición con grasas, ¿no? También están los tumores de células de los islotes, de Langerhans. Mal pronóstico porque estas son las que funcionan, las que hacen funcionar a la insulina. Y esta, evidentemente, cuando se trastorna, te va a llevar rápido a un deterioro rapidísimo, ¿no? Todas estas cosas son de difícil ubicación y todas van a elevar los niveles de hormonas en sangre, es decir, de la hormona correspondiente a donde se presenta. El tratamiento, miren ustedes, en teoría, exéresis, es decir, sacar el páncreas. Porque ¿cómo le van a ir a sacar el tumor? Tendría que sacar el páncreas, que son tumores endócrinos. Pero para hacer ese procedimiento, ya se pueden imaginar ustedes lo que hay que hacer para poder sacar un tumor de estos de aquí. ¿Cómo sacar un tumor de este tipo sin provocar daño al páncreas? Es como un poco medio complicado, como medio difícil, ¿verdad? Y bueno, lo que yo les decía la clase pasada, las pruebas con radionucleótidos, ¿no?, que captan cuando hay una entidad maligna, ¿sí? Y solo se van a hacer radiopacas en el sector donde existe un problema neoplásico de páncreas. Como ustedes lo ven, ahí está la flecha arriba, está captando. La parte de abajo, que es la vejiga, la capta porque es por donde se elimina, ¿no? Se elimina el radionucleótido. Pero esa es una aparición, eso es una aparición fisiológica, si cabe el término. Pero la otra, que no puede verse en ningún otro lugar, está presente, como ustedes lo ven allí, en la zona del epigastrio, probablemente determinando la presencia de una masa en el páncreas. Acá están los PET-scan, que también son lo mismo, vean ustedes, también son lo mismo. Con una imagen muy roja, donde está determinando la presencia de una neoplasia, ¿verdad? Probablemente de tipo pancreática. Y bueno, señores, esto es lo que teníamos que hablar de páncreas, ¿verdad? Antes de terminar, déjenme decirle que, señorita Génesis, usted me dijo que el aporte lo iban a dar el día de mañana a las 10 de la noche, ¿está bien? Me habían dicho los compañeros a las 11, es que no sé bien a qué hora es el A examen las que 11 tienen de la otro aporte. noche. Sí, es que tienen otro aporte, pero no sé si es a las 9 o a las 10 que tienen el otro aporte. Eso No no hay me comunico. problema, no hay problema. Yo no tengo problema por la hora, ni tampoco tengo problema por el día. Yo quiero que, si están de acuerdo, a las 11 de la noche es problema de ustedes, porque yo lo puedo dejar hecho ya el aporte a las 5 de la tarde, y ustedes lo hacen a esa hora. Ahora, si quieren el viernes se lo pueden dar. O sea, todo va a depender de cómo ustedes. O sea, para mí no es el apuro. ¿Cuándo empiezan el examen? La próxima semana, el viernes, ¿no?
El viernes de esta semana. Este viernes, Ajá, esta doctor. semana. Este Este viernes. viernes. Este viernes empieza el Los examen. exámenes. Ujú. Sí. Y terminan el día martes. Esto ya, como quien dice, tendrían que hacerlo el jueves obligado. Ujú. Ok, bueno, póngase de acuerdo en la hora, me determinan la hora, ¿correcto? Determínenme la hora para dejarles puesta la prueba de práctica, ¿ya? Así es, ¿no? Y tenemos también pendiente la otra evaluación de estas dos clases que quedan. Yo el día de mañana, les voy a dejar libre de la clase porque me voy a encargar de utilizar esas 2 horas en realizar y subir todo lo que es los exámenes para que tengan desde el día viernes todo subido para que puedan hacer su ahora. Ustedes me dicen, porque si, ¿hasta cuándo tienen ustedes abierto el sistema del viernes? Hasta el lunes. Así fue que me dijo usted. Hasta el martes. Hasta el martes, doctor. O sea, examen viernes, Los sábado, exámenes son de lunes y día- martes. Ajá. Ese Sí, es el corrido. El domingo no hay. No, el domingo no Ajá. cuenta. Entonces, determíneme usted, presidenta, en un consenso, ¿cuándo quieren hacer los 3 puntos que faltan del aporte teórico? Que va a ser exclusivamente de los 3 puntos que faltan de estas dos, ¿sí me entienden, no? De estas 2 cosas. Ok, a ver, yo quiero entrar. El día de mañana van a hacer el práctico, así es, ¿no? Correcto. Pero como faltan 3 puntos del teórico, El domingo. entonces solamente va a ser de páncreas y cuál más, no, hígado, ¿no? No, pues no era hígado. ¿Cuál era? Hígado. A ver, habían 2 hígado y, o sea, hígado, vías biliares y páncreas. Páncreas. Sí, doctor. Ya, esos de allí, esos 2 capítulos, ¿no? Hígado, vías biliares y páncreas. Ya, de esos 2 capítulos, ¿cuándo quieren hacer el aporte de 3 puntos que faltan? Eso es lo que quiero que se reúnan ustedes y me lo indiquen para yo ya dejar, porque yo me voy a encargar para mañana de la subida de los aportes prácticos. Y ya desde el viernes, probablemente el viernes a las 12 del día, no se los puedo poner tan de mañana porque yo trabajo también y quiero que me entiendan. A partir de las 12 del día del viernes ya tenerles subida las preguntas del examen para que las puedan realizar. Correcto, estamos bien, ¿no? Entonces usted en el transcurso de estos 2 días, digamos que jueves, viernes hasta el sábado o el domingo, ya me indique para cuándo hacemos los 3 puntos que faltan de la teoría. Ya, doctor. Perfecto. Entonces, ¿estamos bien? Vamos a dejarlo así. Nos vemos entonces cuando sea de vernos. Pues no sé, pues no, porque ahorita se van a estar en puro esto. Me imagino que nos estamos viendo probablemente el otro martes. Así será, ¿no? Perfecto, bueno. ¿Entramos el próximo martes, disculpe, con prácticas o el día miércoles con teoría nuevamente? Déjame determinar porque yo también tengo que calificar una serie de cosas. También tienes que mandarme los casos clínicos. Sí, ya le había compartido. Tienes que mandarme también mira cuánto tengo que calificar, porque tienes que mandarme, si ya terminaron los de quirófano, mañana tengo quirófano, ya no sé si todavía tenemos. Sí, el viernes, eso no puedo enviárselo hasta el día viernes que suban los chicos. Ok, entonces hasta el día viernes o el sábado tranquilamente me lo puedes enviar, pero ya debería estar terminado todo para yo poder poner esa nota también y sumarla al promedio. De tal manera de que tenemos que andar más o menos allí. Sí, no se preocupe, doctor. Igual faltan compañeros para quirófano, eso es lo que estaba diciendo Casanova. Okay. Yo ya les digo, yo entro 8 de la mañana, ahí tendrán que esperarme en la zona no COVID, emergencia no COVID, ahí estaré. Mañana yo creo que tengo 2 cirugías, no recuerdo muy bien, pero tengo 2, creo. Y ahí iremos sumando todo lo que falte, ¿ya?
Porque yo creo que en esto de asincronismo no hay un límite para poner las notas. Pero yo no me quiero retrasar, porque nos queda la mitad de la otra parte del sílabo para completar. Porque ya tenemos adelante una práctica que es para el segundo parcial, que son las guardias. Y la otra práctica que va a ser la presencial, que es las suturas. De tal manera que esa la vamos a hacer presencial más adelante, pero no me quiero demorar mucho porque en las cuestiones de sutura yo no puedo tomarle a los 40 de una sola. Entonces yo tengo que llamarlos por semanas para dar esa prueba. Entonces esta semana van 10, la otra semana van 10, la siguiente semana van 10 y por ahí al último habrán 8, 6, 7, 10, lo que sea. Pero no puedo llevar a los 40 para tomar sutura. No puedo llevar a los 40 para tomar la sutura allí. No puedo. Con 10 nos llevamos mucho tiempo para tomar suturas con 10 personas. De tal manera de que, quiero que me entienda, que la que nos vamos a hacer presencial nos va a llevar mucho tiempo y va a tener que ser un fin de semana, va a tener que ser un sábado, 9 de la mañana, para ir saliendo de esa práctica de suturas, que son notas para el segundo parcial. Pero igual no me quiero acumular con todo esto de tener que leer, de tener que calificar, de tener que ver los casos clínicos y tanta cosa. No me quiero complicar mucho en tiempo porque el problema ya es para mí. Pues ustedes van, hacen el examen, terminan, se van, cierran, se van a disfrutar y yo soy el que me quedo que tengo que estar calificando todas esas cosas. Entonces no quiero que se me vaya a retrasar Génesis en la entrega o en enviarme esas cosas, que igual salen como evidencia y yo tengo que subirlas también a la plataforma, que ese es otro proceso todavía. ¿Correcto? Sí, doctor, no se preocupe. Ok. Nos vemos, que tengan mucha suerte, chicos. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, Chao. doctor. Pase bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao.